Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Arturo Trejo y como cada jueves tenemos un programa más de Crónicas de Banqueta presente. En esta ocasión, pues está con nosotros Fernando Vázquez. Él, aparte de ser seguidor de la Ruta de Crónicas ya de hace tiempo, pues bueno, él es socorrista, rescatista y paramédico de ERUM y ahorita nos va a platicar acerca de él. Pero gracias, Fernando, por tu tiempo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes. A tus órdenes. ¿Qué tal? Ya estábamos, luego yo le estaba diciendo que eres socorrista, rescatista y paramédico, próximo a retirarte, ya a jubilarte, pues ya son 30 años y 10 como socorrista voluntario. Bueno, si quieres, te digo, gracias por este tiempo, porque aparte, pues bueno, eres de los primeros que has seguido la cuenta de Crónicas desde los inicios, Así es. ¿no? ¿Qué te ha parecido? Muy bien, son experiencias que encuentras en la red Sí, diferentes, de que no están, o más bien dicho, que salen de una persona. Es la idea de una persona que las da a conocer y eso es lo que la hace diferente e interesante. sí, ¿verdad? Eso tratamos, y de que sea como de verdad entretenimiento, Así bueno, es. ¿no? Y un poco pues de aprendizaje para todos, porque yo también, incluso cuando ustedes aportan y me mandan información, pues también me gusta, ¿no? Esta interacción. Y un poco también para no hablar de lo mismo, que obvio también es importante, pero esto nos da como pues chance de descansar de la rutina de siempre, ¿no? Hablar de política, de religión y cosas que siempre nos han dividido y que ahora, pues bueno, están como muy peleados en las redes, porque a veces, bueno, Sí, ¿no? También empiezan ahí las discusiones. así es. Entonces, pues Sí, tratamos de que sea diferente. y lo has hecho de una manera muy adecuada, ¿eh? Ha sido ameno e interesante también. Inclusive las charlas con otras personalidades que están en Twitter han sido muy interesantes. Qué bueno, qué bueno. Y pues bueno, esto me trajo a ti, porque a veces yo también veo qué hace la demás gente, ¿no? Ahorita ya nos platicarás. Siempre es importante porque creo que cada trabajo, cada labor que uno hace, pues es como lo escogiste porque es tu pasión, porque a ti te gusta hacerlo, ¿no? Y yo pues veo que poco has hablado de esto, pero ya sabía como que estabas dentro de alguna ambulancia y bueno, ya me dijiste que es dentro del ERUM, con 30 años ya de servicio. Así es. Sí, en el Escuadrón de Rescate y Emergencias Médicas ya cumplí 30 años de servicio. De hecho, ya tuve mi aviso de baja ya hace unos días. Estoy en mi proceso de jubilación. Y de hecho, tengo dos carreras, Ah, pero me tuve que decidir por una de ellas. Es un poquito eh, que te tienes que echar para atrás sí, exacto. hace algunos ayeres. Y pues en este negocio, vamos a llamarle negocio, porque es un trabajo que no es el cotidiano de los demás, no es con el que puedes llegar con las amistades o con la familia a decir cómo te fue en la escuela, cómo te fue en la oficina. En fin, acá es un poquito diferente porque lo que tú tienes que hablar o lo que tendrías que hablar son situaciones pues que causan incomodidad o no son bien vistas o no bien oídas. Ajá, Entonces, yo me inicié en este ambiente de las urgencias médicas a los 18 años. ya, Empecé como voluntario y pues estando como voluntario, yo seguía estudiando y tuve que continuar y llegó un momento dado en que tuve que decidir entre mi carrera de turismo que terminé y también la llevé a cabo. ajá, La ejercí durante 5 años, pero al mismo tiempo también yo seguía como eh, voluntario. ¿En dónde fui voluntario? Existió en el INSTE, en el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado. En 1979 inició lo que se llamó Brigada Nacional de Auxilio y Rescate del ISSSTE. ya, Esto era un grupo de voluntarios y funcionaba con
operadores de ambulancia y camilleros del ISSSTE, y se atendían las urgencias médicas o las emergencias que había en la zona. Ya. Yo te estoy hablando de esto de 1980, 1981, cuando no existía un sistema organizado de respuesta de emergencias. En ese entonces, el grupo oficial, por así decirlo, de la Ciudad de México para atender emergencias, era el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Policía. En 1980, tal vez recuerdes, hubo un boom aquí en la Ciudad de México, en el país también, de lo que fueron los radioaficionados, Ajá. la banda civil. Ajá. Bueno, entonces mucha gente, al igual que yo, empezamos por ahí. Nos llamó la atención, pero a mí ya me llamaba mucho la atención el afán de aprender. Ya. Y cuando yo cumplí los 18 años, ahora sí que mi primera noche ya como adulto, recuerdo que le dije a mi familia, pues me voy a ir a cubrir emergencias, y todo el mundo se quedó sorprendido. Y me dice, ¿y a qué vas a eso? Digo, pues no sé, quiero ver y quiero aprender. Pues ok, adelante. O sea, pensaron que era un capricho de juventud. Exacto. Pero pues tuve el apoyo de mis padres en ese entonces. Y de ahí llegué a conocer lo que viene siendo la Brigada de Rescate del ISSSTE, lo que también se denominó como rescatista. Aquí tuve la oportunidad de conocer a dos personas que marcaron mi vida profesional en el ámbito de salvamento y rescate, que son el profesor Raúl Pérez Martínez, del área de salvamento y rescate, y al doctor Emilio Hernández Eugenio, de lo que viene siendo atención prehospitalaria de urgencias médicas. Ellos fueron elementos fundadores de la Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, que inició en 1973. En 1973 se denominaba ESURA. Entonces nace el ESURA de lo que fue la entonces Cruz Verde. Yeah. ¿Sí? Entonces estas dos personas hicieron una convocatoria para los grupos voluntarios que andaban en la calle. Un grupo voluntario antes era muy diferente a lo de hoy. No se dedicaban a botear. Yeah. Si tú querías pertenecer a un grupo, tenías que hacer un mérito, o sea, tenías que hacer méritos para poder pertenecer a esa organización. A pesar de que eras voluntario, pues tenías que comprarte tu equipamiento. En fin, el chiste es de que nos mandan llamar a los que quisieran tomar este curso. Empezaba aquí en el ISSSTE, fueron muy visionarios ellos dos, estas dos personas, el señor Raúl Pérez Martínez y el doctor Emilio Hernández. Y la capacitación que nos dieron, en ese entonces ya no eran primeros auxilios. Se denominó técnicas de atención de primer contacto. Yeah. Es decir, un poquito más avanzado que los primeros auxilios. Para las personas que en ese entonces éramos safias en este aspecto, que tenemos pocos conocimientos, pues nos llamó mucho la atención que vimos que no nada más era lo que viene siendo la atención de un paciente, sino cómo llegar a un paciente y cómo sacar a un paciente. ¿Sí me entiendes? O sea, el paciente no lo vas a encontrar en su cama, no siempre lo vas a encontrar en la banqueta. Yeah. Ahí es donde aprendes que el paciente puede estar en una cueva, que puede estar en la montaña, que puede estar en el río, que puede estar en la azotea, en las situaciones más inverosímiles que te encuentres, ¿no? Entonces, parte de este curso fue lo que viene siendo la atención prehospitalaria y también salvamento y rescate, lo que el profesor Raúl denominó trabajo vertical, técnicas de trabajo vertical. Yeah. Entonces, lo que viene siendo rappel, pero no es nada más bajar por una cuerda, sino cómo vas a bajar y cómo vas a subir con el paciente en esa cuerda o en ese grupo de cuerdas. Exacto. Todo esto nos lo enseñaron y muy pocos fueron las personas que decidieron continuar. Te estoy hablando, uno tenía en ese entonces 20 años ya, 20 años de edad. Y pues uno dice, a mí me interesa, quiero seguir en esto, me llamó mucho la atención.
Al mismo tiempo, pues empecé a estudiar turismo y en las mañanas yo me iba a la escuela y en las tardes, en la tarde, en la noche, a tomar las clases. Y pues así fui tomando, vamos a decir, experiencia, porque en ese entonces una ambulancia era nada más el operador y el socorrista. No existían los paramédicos, ni la estrella de la vida. La estrella de la vida llegó años más tarde y el doctor Hernández Eugenio era muy estricto con nosotros en ese aspecto. Y nos decía, ustedes tienen que aprender a trabajar con sus dos manos y con unas tijeras y los medios de fortuna que tengan. Aquí todavía no hay paramédicos ni va a haber paramédicos. Si ustedes no me saben trabajar con lo que tienen, no pueden avanzar más adelante. No hablemos de aplicar medicamentos o de soluciones como se hace hoy en día. Entonces, vas aprendiendo y vas viendo que las urgencias médicas no es nada más andar en una ambulancia. Es un panorama a un mundo de mayor requerimiento técnico, de mayor requerimiento de disponibilidad física, de agilidad, de estar mentalmente abierto y pues en cierta forma te tienes que ir viendo un poquito frío a veces para la atención, te tienes que volver frío para la atención de las personas. Entonces, aquí en este tiempo, el doctor Hernández Eugenio, pues a mí me cargaba la mano y le agradezco mucho porque me forjó y me hizo ver que, porque inclusive les daba la orden a los compañeros que se vaya solo, él tiene que sacar el problema, él tiene que atender, él tiene que hacer. ¿Cómo le va a hacer? No sé, déjalo solo. Y efectivamente, ya posteriormente los mismos compañeros de las ambulancias, pues me pedían, no, a mí déjame a Fernando, a mí déjame a Fernando. Pues vámonos, órale. Entonces, cuando hacía yo mis guardias, casi todos los que estábamos de voluntarios en el ISSSTE, las guardias eran viernes en la noche, los sábados o el domingo. Y la noche del sábado al domingo o del viernes a sábado, pues era de cajón. Pero había demasiada gente, había mucha competencia, por así decirlo. Entonces, lo que yo decidí fue tomar mis prácticas, hacer mis pininos entre semana. Entonces, yo salía de la escuela, hacía mis prácticas profesionales de la escuela y en la noche me iba a cubrir el martes o el jueves. Y a raíz de esto, el doctor Emilio, pues se fue fijando que teníamos algunas personas, no nada más yo, había otras personas más, que teníamos ciertas habilidades. Y un día a mí me dijo, ¿sabes qué? Necesito que vengas el sábado, tenemos una reunión. Me vas a acompañar y vas a tomar nota de todo lo que está sucediendo ahí. Esa reunión fue en 1984, antes de la explosión de San Juan Ixhuatepec. La explosión de San Juan Ixhuatepec fue el 19 de noviembre del 84. Y fuimos a esta reunión y yo no sabía dónde, hasta que me dijo, vamos a ir a Palacio Nacional. ¿Qué vamos a hacer ahí? Preguntéle y me dice, vamos a ir a lo que viene siendo la base CIPROR. La base CIPROR es lo que se denominaba Sistema de Protección y Restablecimiento de la Ciudad de México. Estaba en pañales, por así decirlo. Estoy hablando de 1984. Y se hacían ejercicios... la cámara. La cámara la que se cayó, Fer. Ahí está. Todo está bien en lo que restablece a Fernando la comunicación, que espero, ahí está ya Fernando. Ok, mira, ya mejor la detengo aquí. Entonces, acá en el Palacio Nacional se hacen ejercicios de pizarrón. Yeah. ¿Cuál era la función? Pues a ver, vamos a simular un evento de inundación. ¿A quién le toca? Pues le toca a la Secretaría de Salud, le toca a la policía, le toca
Al ISSSTE le toca al Seguro Social, en ambulancias, en servicios médicos, bla, bla, bla. Entonces, también cada participante tenía que proponer un escenario. Claro. El escenario que puso el doctor Hernández Eugenio fue un sismo. Yeah. Y pues le dijeron, está un poquito exagerado lo que usted dice, doctor, porque para que un sismo de esa categoría y de esa magnitud suceda aquí en la Ciudad de México, no puede ser. Y el año siguiente pasó. Exacto. Entonces, no existía protección civil. Protección civil nace a partir de 1986 en el Sistema Nacional de Protección Civil a partir del 4 de junio. Viene el sismo del 85 y a mí me agarran en la escuela. Yeah. Entonces, ya cuando nos dejan salir de la escuela, yo me acuerdo que una de mis compañeras dice, ¿sabes qué? Tengo que ir al sur. Le digo, pues yo también voy para el sur. Y agarramos un taxi y solamente así pudimos llegar a nuestros destinos. Llegué a lo que es aquí tu casa. Le dije, mamá, ¿sabes qué? En el radio vengo escuchando que hay muchos edificios derrumbados y hay muchos lesionados. Entonces me voy a ISSSTE. Sí, hijo, ¿cómo no? Pues no regresé en 4 días. O sea, fueron los primeros 4 días. De ardua labor. Ajá. Entonces, cuando yo llego al ISSSTE, le digo al doctor Emilio, digo, agarro lo mismo y me voy para igual que como con San Juan de Iguatepec. Me dice, no, me vas a poner ahora, te vas a hacer responsable y a cargo de vas a armar una carpa para atender lesionados que están en la calle de Humboldt y Juárez, enfrente de lo que era el Regis. Exacto. Exactamente ahí. Y pues llegamos, instalamos la carpa, instalamos los catres, toda la logística que se requiere para hacer estas actividades. Y ahí estuvimos cuando sacaban a algunos de los pequeños, cuando sacaban un cuerpo, pues tenías que estar haciendo un censo de personas, de niños, o sea, todo. ¿Por qué? Porque el ejército pasaba al día siguiente, te preguntaba, ¿qué hiciste? ¿Cuánto sacaste? Y todo lo demás. Entonces, esa noche, pues no dormimos. Fueron, pues, estar ahí trabajando con los ingenieros de ICA. Luego nos mandaron llamar a las 3 de la mañana y nos dicen, es que se oye ruido aquí atrás del CONALEP que estaba ahí. Estaba un hotel, el Hotel Romano. Y el ruido que se oía era de un turista alemán que quedó atrapado en el cubo del elevador. Entonces, ahí fuimos, escarbamos, abrimos y sacamos al señor Otto. Todavía no me acuerdo de su nombre. Y pues él no creía que se había salvado. Claro. No pensaba que el edificio se iba a colapsar completamente. En fin, ahí estuvimos trabajando. Al día siguiente en la réplica igual. Se siente muy bonito la réplica también. Entonces, yo creo que pues fue ya... más dolorosa la réplica por cuestión de que ya sabíamos cómo se había comportado un día anterior, ¿no? Entonces en la réplica hubo mayor, pues mayor quizá como ataques de nervios de las personas, ¿no? Pues sí, de hecho, en la zona donde yo estuve, a un lado del Regis, estaba un edificio que era de Salinas y Rocha, o tenía los anuncios de Salinas y Rocha. Hubo fugas de gas y hubo explosiones. ¿Sí? Entonces, cuando vienen las réplicas, todo el mundo a correr. Claro. Entonces, yo salgo de la tienda de campaña y me pongo hacia donde viene toda la gente. Le digo, no, es que váyanse por allá porque todo el mundo venía hacia la casa de campaña que meterse. Le digo, ¿a qué se van a meter aquí? Y aquí no. Entonces, toda la gente la mandamos, no sé si recuerdas, exactamente en la esquina
de Paseo de la Reforma, enfrente del edificio de la lotería, está una fuente. En ese entonces estaba la fuente, pero había una jardinera muy grande. Sí. Y ahí pusimos a toda la gente. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, de ahí, el miércoles me dicen, ¿sabes qué? Ya deja eso, vamos a empezar la campaña de vacunación en las unidades habitacionales del ISSSTE. Entonces, ¿de dónde sacaron las vacunas? No me acuerdo, no me preguntes. El chiste es de que tuvimos que ir a vacunar a las unidades habitacionales, a la que estaba en la Roma y donde fue el derrumbe. Y fuimos también acá por Tacuba y estuvimos vacunando en la noche del sábado. Y ya el domingo, pues sin dormir, te vienes de nuevo y me dicen, ¿sabes qué? Te vas a descansar y nos vemos el martes. Ya para el martes, pues para mí ya era otro panorama, porque ya sabemos de la superleche, ya sabemos de acá de Tlatelolco, de Plácido Domingo. No sé si te acuerdas de Garibaldi, de que decían de Monchito. Sí. El niño también, que estaba atorado ahí, bueno, que fue muy, muy sonado Monchito. Entonces, ya nada más nos decían, pues ahora vamos a tener que entrar en tal lado. Eso de tener que entrar a tal lado era entrar con el poco equipo que había, que era nulo. Y pues tenías que hacer el trabajo porque aquí la misma gente entraba contigo. ¿Sí me entiendes? O sea, la misma gente entró a sacar a sus lesionados, entró a sacar a sus difuntos. Ahora sí que fue de las pocas veces que me entristeció ver la Ciudad de México, herida realmente. Mucha gente me dice, oye, es que el sismo del 2017, digo, el 2017 no tuvo nada que ver, no le llegó ni al 10% de lo que fue el 85. Sí, exacto. Entonces, te digo, ahí estuvimos trabajando, ya hasta que nos empezaron a decir, ¿saben qué? Ya se acabó, ya son puros cadáveres. Pues sí, tenemos que sacar los cadáveres. En fin, posteriormente viene el 86, 1986, viene el famoso Mundial, pero también dentro de lo que viene siendo salvamento y rescate, tiene un parteaguas para mí muy importante, porque se hace un simposio en el Colegio de Arquitectos acá en el Pedregal. Se llamó Simposium Los sismos y sus efectos en las ciudades. Y vinieron ponentes de Algeria, de Perú, Estados Unidos, de Canadá y de Japón. Sí. Japón nos abre los ojos a todos. O sea, nos deja con la boca abierta, inclusive a los gringos. ¿Sí? Porque ellos dicen, nosotros tenemos un sistema de monitoreo tanto para sismos como para tsunamis. Ah, caray, ¿cómo le haces, no? Entonces ya nos enseñan sus diapositivas y todo lo demás. Y algo que me gustó de la misión japonesa de JICA, de la Japan International Cooperation Agency, es de que ellos te dicen, ¿sabes qué? Aquí están los manuales. No los tengo en español, están en japonés y están en inglés. Aquí te dejo la información, pero no era un manual, eran varios tomos, varios volúmenes. Pues ahí tienes a Fernando macheteándole. Y lo que es hoy en día, no sé si has visto en los edificios las placas que dicen, ¿qué hacer en caso de sismo? ¿No? Toda esa información se la copiamos a los japoneses. La Fundación Barrio Sierra, que es la encargada del CIREC para lo que es la alarma sísmica, toda la información se la dio Japón, o las bases se las dio Japón, y el CIREC, la Fundación Barrio Sierra, perdón, ya hizo todo el sistema de alerta sísmica. A mí me tocó estar precisamente en la presentación del sistema de alerta sísmica acá antes de Reino Aventura, y salieron muchos interrogantes en ese entonces, ¿no? Tanto en el simposio como cuando fue lo de
la presentación de la alerta sísmica. Y te digo, a mí los japoneses me dejaron maravillados, nos enseñaban mucho, y de los americanos igual, cómo preparan a su gente, y tienes que tomar la información, adaptarla a la realidad y aplicarla. Porque si tú tienes la información y la traduces y la pones así tal cual, no va a pegar, no va a funcionar, ¿sí? Entonces, nuestro trabajo era hacer las traducciones y aplicarlas a la realidad. De acuerdo. Entonces, para mí, este simposio y después lo de la Fundación Barro Sierra fue muy interesante. Posteriormente, yo terminé mi carrera de turismo y pues me puse a trabajar. Y en uno de mis trabajos llegué a Cozumel, en un trabajo de turismo. Yo le dije al doctor, ¿sabe qué, doctor? Pues yo ya terminé mi carrera, me voy a dedicar a lo mismo. Y voy a hacerme a un lado ya como voluntario. Ok, adelante. Llego a Cozumel, el trabajo que me ofrecen no cumple mis expectativas, pero en el Inter averiguo que en Cozumel está una cámara hiperbárica que atiende los accidentes de uso. Y dije, caray, a ver, esto me interesa. Para no hacerte el cuento largo, terminé trabajando ahí. Yeah. Y terminé trabajando en la cámara hiperbárica de Cozumel en Subaquatic Safety Services, en Cozumel, y en Subaquatic Safety Services de Belice, en Amber Gray Cay. Aquí hice como podemos decir, una especialidad de lo que hoy se denomina Diver Medical Technician o buceo técnico médico. Mi función era la atención de medicina hiperbárica para la atención de accidentes de buceo. Más adelante lo voy a retomar porque fue mi puerta de entrada para el ERUM. Yo al ERUM entro en 1990 y fue a invitación de un médico del ERUM. Y me dice, ¿sabes qué? Me interesa mucho esa información que tienes de medicina hiperbárica. Entré al ERUM y pues como toda la gente que no tiene alguna palanca o algo, pues a mí me tocó empezar desde cero. Yeah. Y que ponte a hacer las letrinas, porque no eran baños, eran letrinas, y a mí me tocó hacer letrinas durante 3 meses y después estar de ayudante en la cocina, en el comedor, y ya después me daban chance de salir en ambulancia. Y aquí en el ERUM me mandan con una tripulación y me dicen, si no sobrevives a esa tripulación, olvídate. Y afortunadamente a mi compañero Mondragón, Agustín Mondragón, que era el operador, le gustó mi manera de trabajar. Y él me propuso para que yo iniciara como instructor. Y en 1992 se crea la Coordinación de Capacitación, Adiestramiento Técnico y Actualización del ERUM, el CATA. Y ahí estábamos socorristas, rescatistas, operador de ambulancia y los médicos. Entonces cada quien tenía que hacer sus planes de capacitación para cada rubro, para cada área. Y acá en el ERUM no es nada más de que andes en una ambulancia, tienes que aprender a usar el equipo de las unidades de rescate. Y de ahí, pues el trabajo es capacitar. Y así lo hicimos, y tuve la oportunidad de tener, en 1992, vino un grupo de compañeras del agrupamiento de helicópteros, de los Cóndores. Y de ahí se hicieron más amistades. Te estoy hablando de amistades, de contactos profesionales para lo que viene siendo la atención de urgencias. Como te diré, en 1992, antes de las explosiones de Guadalajara, hicimos contacto con el CETIC, primero fue la Asociación Nacional de la Industria Química,
Y ellos nos dijeron, oigan, ustedes Serum son los que se encargan de las respuestas aquí en la Ciudad de México. Ustedes como órgano oficial del gobierno de la Ciudad de México, nos interesa que tengan esta información. Y ya nos hablaron del CETIC, el Sistema de Emergencia de Transporte en la industria química. Yeah. Nos dan la información y ya, caray, espérame, contra una emergencia de derrame de productos químicos, una emergencia de productos radioactivos, etcétera, no tenemos nada. Te estoy hablando de 1993, no, 92, perdón. Y precisamente a la semana vienen las explosiones de Guadalajara. Allá en Guadalajara estuvimos 4 semanas. Perdón, 4 días, no 4 semanas, 4 días. Y allá en Guadalajara me tocó ver algo muy chistoso. Me tocó ver a la gente, a la ciudad, a la población de Guadalajara, enojada con los bomberos de Guadalajara. Nunca había visto que a la gente apedreara a los camiones de bomberos. Y eso sucedió en Guadalajara y la gente no lo cree. Bueno, cuando yo se los platico aquí en la Ciudad de México, no me la creen, pero así sucedió. ¿Por qué? Porque la gente pensaba o les echaba la culpa a los bomberos de que no hicieron nada. Pero los bomberos de Guadalajara, cuando empezaron a tener los olores en las alcantarillas, la orden que les dieron fue, pues marca la alcantarilla con cal, vas a poner un bombero con un extinguidor ahí. Esa fue la orden que les dieron, pues ellos cumplen, viene la explosión y no, pues no es quien la culpa, pues ¿a quién vamos a culpar? A los bomberos. Entonces, cuando nosotros llegamos a Guadalajara y empezamos a atender a la recuperación de cuerpos, la gente nos paraba en la calle. Y llevábamos un guía de ahí del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara, y la gente te paraba en la calle, o sea, se te cruzaban y te decían, ¿de dónde vienen ustedes? No, pues somos de la Ciudad de México, mira, ahí están las placas, ahí dice la razón social, etcétera. Ah, entonces sí, pásenle. Porque si veían que pasaba un camión de bomberos de Guadalajara, lo apedreaban. Y algo que me gustó mucho, al igual que aquí en la Ciudad de México durante el sismo, la población de Guadalajara, la gente de Guadalajara se desvivía por darte de comer, por darte agua, por hidratarte. Llegaban y te decían, no quieren lonche. Y pues tú te lo comías, ¿no? Bien rico. Con hambre, pues órale. Y a la media hora llegaba otra señora, oiga, ¿no quiere lonche? Sí, señora, ahorita me lo como. No, ¿cómo me va a desagar? Sí. Entonces ahí nos tienes guardando los lonches para poder seguir trabajando, pero toda la gente a fuerzas quería que le comiéramos algo, o iban, inclusive los restauranteros iban y te buscaban, oigan, ustedes son de los que salen en la televisión, así, pues sí, ahí está nuestro comandante. Oiga, señor, quiero que vengan todos a comer aquí a mi negocio, yo los invito. No tienen nada de bañarse, miren, en ese hotel se pueden bañar. Entonces fue muy solidaria la gente de Guadalajara durante las explosiones. Se aprendió mucho. Regresamos a la Ciudad de México y el CETIC y a través de la Acción Nacional de la Industria Química nos dicen, les vamos a dar una capacitación a 3 elementos de ustedes y a 3 elementos del Cuerpo de Bomberos. ¿Ok? Yo soy seleccionado junto con Loy, junto con ay, Dios mío, ya se me fue su nombre. Otro compañero, te voy a decir, Miki. Y nos fuimos a las instalaciones de Celanese en Celaya, Guanajuato. Y ahí estuvimos en un curso de 7 días. Aprendimos a usar los trajes, a hacer las contenciones, a atender fugas de productos químicos en contenedores y en carros tanques de ferrocarril. Posteriormente, a mí me dice el comandante del escuadrón, ¿sabes qué, Fernando? Te vas a ir a Estados Unidos. Y me a Estados Unidos a la Universidad de Texas A&M a hacer el curso de materiales. Cuando yo llego allá a Texas, al Colegio de Bryan, en la Universidad de Texas A&M, el curso, pues para mí es otro universo, nada que ver con lo que nos dieron en Celanese, mucho más avanzado. Y ahí viene algo que a mí me llamó también muchísimo la atención, que fue la atención para la descontaminación en caso de fuga de productos radioactivos.
Dije, de esto no tenemos ningún protocolo de atención en la Ciudad de México. Regresamos, bueno, regresamos los bomberos y regresamos nosotros de allá de Houston. Y le digo al mayor Campos, que era el comandante, señor, la novedad, se trató de esto, bla, bla, bla. No tenemos nada. Si pasa, nos va a cargar la tía de las muchachas. ¿Qué hacemos? Dice, pues, ¿qué vas a hacer tú? Porque a mí me vas a tener que entrenar a toda la gente. Y pues ahí tienes a Fernando sacando diapositivas, sacando láminas, haciendo las traducciones para entonces capacitar a mis compañeros para la respuesta a derrames de productos químicos, conforme también al protocolo que establece la ANIC y el CETIC. Y efectivamente, se lleva a cabo esto y yo les decía, bueno, si se requiere descontaminar, pues aquí tenemos tu servidor, tenemos 3 trajes. Voy a necesitar otras 2 personas para hacer procesos de descontaminación, así asado y asado. Y de eso se trató, hacer el primer curso de atención en el ERUM, lo estábamos dando en el 94. Y de ahí, en el escuadrón, tanto estuve en el área de salvamento y rescate como estuve en el área de atención prehospitalaria. Primero como socorrista y luego como encargado de urgencias médicas de la ambulancia. Entonces, digamos que mi vida profesional en el ERUM fueron 15 años en ambulancia y 15 años en unidad especial de rescate. Que aun cuando tú estuvieras dando la capacitación, si había una emergencia, tienes que ir. Claro. Y me pasó algo muy chistoso porque nos mandan un curso a Orizaba, Veracruz, no es cierto, Ixtaquitlán, Veracruz, que está entre Orizaba y Córdoba, y era de materiales peligrosos. Estábamos tomando el curso y nos interrumpen de la Policía Federal de Caminos en ese entonces. Y nos dicen, se acaba de volcar una pipa con formaldehído. Y nos dicen que aquí están las personas que, espérame, si venimos a tomar un curso. No, ustedes van. Oye, el equipo, ahí está. Pero no tenemos quien lo... Pues órale, pues vamos a entrar. Entonces, del salón de clases, te vas a darle a la carretera. Claro. Y fue muy chistoso porque terminando de hacer la labor de contención y todo lo demás, te regresas al salón de clases y sigues en lo mismo. Yeah. Y nuevamente, cuando regreso, le digo al mayor Campos, señor, se trató de esto, bla, 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 no tenemos nada. Pues a ver cómo le haces, pero me vas a volver a capacitar a todo mundo. ¿Ok? Llegó un momento dado en que le dije al mayor, le dije, oiga, ¿sabe qué? Necesito, pues deme chance de andar en la ambulancia, porque pues yo también quiero andar de loco en la calle. Le llamo andar de loco en la calle porque siempre me llama mucho la atención esto. Me llena más. En turismo me gustaba mucho, inclusive fui gerente de una agencia de viajes, pero no me gustaba estar encerrado en la oficina. Entonces, andar acá en la calle, conoces muchas cosas, atiendes lo que no te imaginas. Me tocó ver lo peor que hay en la Ciudad de México. Claro. Y también fuimos a algunos servicios foráneos. Que es entonces, un poco a lo que iba, Fer, déjame decirte, porque con esto que nos platicas, pues bueno, ya como lo habías mencionado desde un principio, te vuelves como un poco de corazón duro quizá, o más frío, más bien, pero la gente también responde en otra forma, porque cuando esto sucede, el temblor, bueno, terremoto, incendio, fuga de algún gas, explosión o algo, la gente misma ayuda y apoya. Pero ustedes, porque ven, yo no sé, quizá yo no pudiera estar ahí porque no pudiera ver cuerpos, cadáveres y gente quemada y demás. Ustedes se hacen como de este corazón que quizá no sea duro, pero sí frío para poder seguir trabajando, ¿no? Así es.
Sí, la recuperación de cuerpos es un poquito difícil porque tienes que darle ese respeto a esa persona que ya falleció. Aunque haya fallecido de la manera que menos te imagines o de lo peor que la manera que haya fallecido, tienes que tratar con respeto el cuerpo de esa persona. Y también cuando tú presentas ante las autoridades, pues ya lo saqué, aquí está, pues ellos también lo tienen que entregar a los familiares. Claro. ¿Sí? Entonces, no te puedes dar el lujo de que, ay, es que lo saqué, se estalló porque algunos cuerpos, cuando están a la intemperie o bajo el agua, se inflan en procesos de descomposición. Entonces, tú con que los manipules mal, estallan. Se rompe, pues, por la cantidad de gases acumulados. Entonces, tenías que tener todo el cuidado del mundo para poder hacer la extracción del cuerpo, para entregar. Sacar a una persona, si tú quieres, de un edificio en llamas, o una fuga de gas normal, o hacer una búsqueda en el Ajusco o en los dinamos en la noche, lloviendo, y lo tienes que sacar cargando, pues tienes que saber cómo. Entonces, nuestro trabajo es, tienes que aprender a entrarle a todo. A todo, a todo. Entonces, el hecho de, pues mira, ahí va una ambulancia, pero no sabes qué lleva la ambulancia, qué le pasó a esa persona. Y qué tan difícil fue para el personal haber sacado a esa persona. Claro. Sí, hasta que el paciente lo ve, o sus familiares que van a bordo de la ambulancia lo viven, dicen, claro, es que yo no pensé que la gente no nos diera el paso. Dice, ¿cómo es posible que están oyendo la sirena y no se quitan? Le digo, señora, esto es nuestro pan de todos los días. Sí, 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 sí. Es que es inconcebible. Dice, mi familiar está mal, mi papá está mal, y la gente no se quita. Le digo, sí, no se van a quitar. Digo, nos falta mucha cultura vial. Sí, sí. Entonces, aquí en la Ciudad de México, siento que nos falta mucha cultura vial en ese aspecto para la atención de servicios de urgencia. Bueno, para que permitan la respuesta a los servicios de emergencia. Claro. ¿Sí? Que por otro lado, también te decía, la gente, por el contrario, siempre te ayuda, la gente externa o la gente que está por ejemplo, en el terremoto, muchos ayudamos, porque yo también fui a ayudar ahí, mucha gente ayudó, se solidariza, como tú dices, como explicabas, pero lo mismo sucede en una inundación, ahora hace poco que la gente ayudó a los del ejército y demás, también hay gente buena por el otro lado, afortunadamente. Así es. Sí, hay mucha gente que se presta a esto, que ayuda. Y aquí hay algo que puede resultar a veces contraproducente, ¿sí? Decía el profesor Raúl Pérez Martínez, mucha buena voluntad no salva vidas. Exacto. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tú quieres ayudar a una persona, a lo mejor sin querer le causas daño a esa persona. Por ejemplo, por darte un ejemplo cotidiano común, una persona se desmaya o se siente mal en la oficina, lo que primero que le hace a la gente, ponle alcohol, tállale los brazos con alcohol. En vez de hacerle un beneficio, lo estás perjudicando. ¿Por qué? Tú dices, no, es que con el alcohol para que huela y vuelva en sí. No. Cuando tú te tallas el alcohol, ¿qué es lo que sientes? Sientes calor, sientes calorcito. Ajá. Y mucha gente piensa que le estás metiendo calor. No. Este calorcito que es el que está escapando de tu. ¿Sí? Entonces, a esa persona, sin querer, tú la estás ayudando a que pierda su temperatura corporal. Claro, claro. Es que se espantó por el sismo, es que se espantó porque la asaltaron. Dale un bolillo. No, ni te ayuda, y al contrario, la vas a perjudicar. Tú vas a decir, ¿cómo lo voy a perjudicar? Si es un bolillo. Claro. ¿Tú sabes si la persona es diabética?
Entonces, ¿qué es? Cómete un bolillo, pues, le estás metiendo carbohidratos. Y mira que ese era Le va a como, afectar en lo mínimo, vas a decir, pero es un mito, sí, el exacto. bolillo. Y aparte era el remedio casero, ¿no? De lo que siempre te daban. Sí, otro de los remedios caseros que no funcionan es cuando te quemas y dicen, úntale mantequilla o úntale aceite o úntale la pasta de dientes. Ajá. Pero el problema es de que cuando vas con el médico, ¿qué crees que va a hacer el médico? Va a tallarle a la Limpiar. lesión para Ajá. quitar la mantequilla o el aceite o la pasta dental. Y no te van a tallar así discretamente, te van a tallar, No, pero con ganas. Entonces, sí, es cierto. le vas a causar un daño mayor al paciente. Perdón. Claro, claro. Entonces, aquí caemos a lo que te decía. Mucha buena voluntad a veces Sí, no perjudica. ayuda. Entonces, si tú Incluso le quieres también, ayudar, si tú ajá, quieres ayudar a una ambulancia o no sé, a los bomberos, oiga, ¿de qué manera le puedo ayudar? ¿Quiere que le jale aquí? ¿Quiere que le haga acá? ¿Quiere que le pare el tráfico? Pero ya que él te diga cómo, exacto, ¿sí? Para que tú también no te arriesgues. sí, exacto. Sí, es verdad. Pues bueno, gracias por todas estas, por esto que nos cuentas. Y qué bueno, porque a veces no sabemos. Y a veces también dicen, ¿no? Y es como muy común que digan, ayúdame, pero mejor a no estorbar. Así es, mucha ayuda al que poco estorba. Mucho ayuda el que poco estorba, exacto. Y gracias, Fer, por este tiempo y esta plática. Conocemos un poquito más ahora y quizás sí, como dices tú, mejor hay que preguntar en qué se puede ayudar o en qué no. Y que todo esto, pues bueno, desafortunadamente son sucesos que están ahí y y ahora más, ¿no? Que ha habido más incendios o más inundaciones o más cosas que a ustedes los requerimos y pues que necesitan estar de verdad siempre pues dando lo mejor, pero como dices, es que a veces o sea, no puede uno pensar si tienes que cargar al que está mal, al herido, qué es lo que tienes que hacer, o no moverlo, ¿no? Por ejemplo, si se cae una moto, un choque, algo así, quizá a lo mejor sea mejor no moverlo. Sí, bueno, son muchas cosas que Sí, hasta que no llegas y lo ves, dices, hay que moverlo así o no hay ningún problema, se puede mover así, asado, bla, bla, bla. sí, En las inundaciones, pues sí te tienes que meter así tal cual. No sí, sé si recuerdes en el 2010, la unidad Francisco Villa, que está en Iztapalapa, a un lado del Peñón Viejo, se inundó ya. en febrero, porque ahí sí fueron lluvias atípicas. Ahí, Pues ahí nos tienes metiéndonos y recuerdo que las aguas negras a mí me llegaron aquí. O sea, aún de fíjate. pie, llegaban aquí. Y veías nadar las ratitas ahí enfrente de ti. Sí, exacto. Tenías que llegar a la casa para sacar a la gente la mayor parte que pudiera seca. Hasta que llegaba la lancha, entonces tenías que meterte con la lancha, empujar la lancha, meter a la gente a la lancha y sacarla. Claro, ¿Sí me entiendes? Pero aquí le tienes que entrar a todo. a todo. Aquí no Sí, hay de que, es que yo nada más soy de ambulancia y atiendo arriba. No, no, no. Aquí o le entras o le entras. claro, Porque claro, como servidor público no puedes decirle a la gente, es que yo no puedo, es que yo no sé. exacto. Para eso te estás preparando. Aparte, la adrenalina del momento te hace participar, ¿no? Te dice, tengo que poder. Pues sí, no somos supermanes, ninguno Sí, es no, Superman, no, ¿sí? Y le tienes que tener no miedo, respeto a la emergencia, a la claro, situación que está. Si tú me dices, es que debes de ser una persona sin miedo, es una persona sin miedo, es una persona que me va a provocar algún daño al ratito, porque como no mide el temor, se va a aventar a hacer cualquier tontería y exacto, sin pensarlo y nos lleva a todos. exacto, Entonces, si tú me dices, es que no tienen miedo, sí, sí tenemos miedo, somos humanos como cualquier otro, somos padres de familia, somos hijos y tenemos una familia que nos espera al regresar en la claro, noche, claro. ¿sí? Entonces, hablando se entiende la gente, pero tienes que hacer un trabajo.
Claro. Y es lo que mucha gente no entiende a veces. Sí, y ahí que decías tú de la diferencia con Superman, yo te puse que Superman es un héroe con capa, pero ustedes son sin capa. Y de verdad de verdad pues que sí los admiramos y los respetamos. Yo te agradezco, Fernando, por haber platicado con nosotros y pues bueno, espero que a la gente le haya gustado esta plática y que ayude, ¿no? Porque todo esto, pues bueno, nos sirvió para saber cómo actúan ustedes y cómo podemos ayudar nosotros. Gracias, te lo agradezco, Fernando. Muy A tus buenas órdenes, noches. Arturo. Hasta Muy luego. buenas noches por Buenas el noches. tiempo. Cuídate mucho, nos estamos viendo, amigos. Nos estamos viendo para el próximo jueves en un programa más de Crónicas de Banqueta Presenta. Hasta la próxima, Fer. Gracias, buenas noches.